Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre este tema de combinaciones con repetición. Para esto, primero empezaré presentando a los integrantes del grupo. Edison Lascano, Gisela Yumi, Carlos Velasco y quien les habla, Vanessa Vargas. Bueno, empezaremos dando una breve introducción sobre este tema. Como ya analizamos en clase, en el caso de una combinación, no importa el orden de los elementos. Como es con repetición, se pueden repetir los elementos de dicho conjunto. Pero una condición específica en este tipo de combinación es que no van a entrar todos los elementos de dicho conjunto. A continuación, mi compañero Edison les va a explicar un poco mejor sobre el tema. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los compañeros también. Gracias, Vanessa. Para continuar con lo que Vanessa nos decía, voy a empezar enunciando el principio de Dirichlet, o también llamado principio del palomar, que dice con toda la simpleza del caso, si hay más palomas que palomares, algunos de los palomares deberán contener por lo menos 2 palomas. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo para entender. Supongamos que tenemos 5 pelotas de golf y queremos ponerlas en 3 vasos. Obviamente, habrá por lo menos un vaso que deberá contener más de una pelota. De eso se trata. De la misma manera, cuando obtenemos, vamos a combinar de n elementos total, grupos de R, en estos grupos puede haber elementos repetidos. Lo que no debe aceptarse es que haya 2 grupos o más que sean iguales. Aparte de aquello, el orden no interesa, que también fue mencionado, y de la misma manera vamos a tratar de, como se compró hace un rato, de llenar vasos con cierta cantidad de pelotas, pero obviamente en cada ejercicio vamos a tener situaciones distintas. Empecemos entonces por revisar la simbología. Una manera de representar estas combinaciones es la que en este momento estoy señalando. CR mayúsculas, combinaciones con repetición, significa de n elementos en grupos de R. Bien. Para continuar, veamos cómo se pueden formar. Por ejemplo, tomemos como punto de partida el conjunto A que tenemos aquí, que contiene los elementos 1, 2, 3, 4. Si queremos formar, entre comillas, grupos de 1, obviamente tendremos los grupos 1, 2, 3, 4. Si quisiéramos formar parejas, tenemos aquí la pareja 1, 1, la pareja 1, 2, etcétera, hasta la pareja 4, 4, y podemos contarlas. Tenemos 10 parejas. Continuamos de la misma manera. Si quisiéramos formar ternas, asimismo formaríamos desde la terna 1, 1, 1, 1, 1, 2, etcétera, hasta la 4, 4, 4. Y si contamos, tenemos pues 20 ternas. Y así podríamos continuar, formando cuádruplas, formando neuplas en general, ¿no? La idea entonces es ver cómo funciona la mecánica. A ver, resumamos de nuevo. Si tenemos grupos, entre comillas, de 1, tenemos 4 grupos, los estoy señalando. Si tenemos parejas, tenemos 10 parejas, ya lo mencionamos, que tenemos aquí. De 4 elementos que tenemos, de acuerdo al ejemplo, formar duplas. Y obtuvimos 10, pero da la casualidad que eso es igual que haber calculado, sin repetición, de 5 elementos, tomar 2, que estoy señalando. Cuando tenemos cuando tenemos ternas, tendríamos con repetición de 4 elementos, 3. Obtuvimos 20 ternas, pero eso es igual a haber obtenido ternas sin repetición de 6 elementos. Creo que en este momento entonces más o menos estamos en capacidad de interpretar cómo se obtiene esta fórmula. Acá es que queremos llegar, de un modo simple. Entonces, observemos. Empecemos por las ternas. Aquí tengo, vuelvo y repito, calcular ternas, o sea, repeticiones de 3 elementos, de 4 total, es lo mismo que calcular sin repetición, tomando 3 elementos a la vez de 6 total, que nos da 20. Observemos. Veamos que el 6 simplemente lo obtenemos de sumar 4 con 3 y restarle 1. 4 más 3, 7, menos 1, 6, y tendríamos ternas. Cuando se trataba de duplas, 2 elementos, de la misma manera, observemos este 5. ¿De dónde se obtiene? De sumar 4 con 2 y quitarle 1. 4 más 2, 6, menos 1, 5. Si continuásemos, quisiéramos formar
4 elementos, de 4 también en total. Eso sería igual a calcular 4 más 4, 8, menos 1, 7 cuádruplas, o sea, grupos de 4. Entonces, para generalizar, si quisiéramos de n elementos formar grupos de R con repetición, es igual a sin repetición tener n más R menos 1 elementos en total y tomar R de ellos a la vez, que tenemos aquí. Entonces, de esa manera llegamos a esta relación que tenemos acá señalada, resaltada, que nos permite calcular de la manera que hemos, si se quiere, convertido la cantidad de elementos de una combinación con repetición en una sin repetición. Y de eso se trata. Obviamente hay dos formas de calcular, estas dos son equivalentes, llegamos a la misma respuesta. Para finalizar, debo decir que esta información se la tomó de esta web, aquí está señalada, y nosotros le hicimos unos pequeños cambios, modificaciones de forma, para que sea quizás un poco más didáctica. Muchísimas gracias, esa fue mi participación. Les dejo con ustedes a la compañera Gisela Yumi, que nos va a presentar un ejemplo más de lo que estamos nosotros exponiendo. Gracias. Saludos, Miguel, compañeros. Continuando con la exposición, nos proponemos el siguiente ejemplo. Una pizzería ofrece 6 ingredientes para añadir a una base de mozzarella y tomate. Si la oferta consiste en añadir 2 ingredientes, ¿cuántas pizzas diferentes se pueden elaborar? Ya, primero vamos a identificar si este problema es de tipo combinación con repetición. Y para ello hacemos un recorderis de las características de este tema. Primero, no entran todos los elementos. En este caso no entran porque solo se eligen 2 ingredientes de los 6 ingredientes. ¿Importa el orden? No, no importa porque el chef le da igual si escoge un ingrediente u otro. Y sí se pueden repetir los elementos porque pueden haber, por ejemplo, 2 ingredientes de piña en una misma pizza. Y ya, entonces simplemente aquí hacemos el reemplazo de nuestra fórmula, siendo 6, siendo nuestra n el número total de elementos, que en este caso son los 6 ingredientes, nuestra R, que viene a ser la cantidad de elementos que hay en cada grupo, que en este caso son 2. Procedemos a lo que es el desarrollo con los diferenciales y tenemos nuestra respuesta que es de 21. Entonces podemos concluir que se pueden hacer 21 pizzas diferentes. A continuación, mi compañero Carlos Velasco. Bien, continuando con las combinaciones con repetición, vamos a presentar el segundo ejercicio. En una bolsa hay 5 colores hay caramelos de 5 colores diferentes. Entonces te regalan 3 caramelos. ¿De cuántas formas diferentes pueden resultar los colores de los 3 caramelos? Bien, para esto vamos a identificar las combinaciones con repetición. Nos dice que en este caso no van a entrar todos los elementos porque estamos eligiendo, o en este caso nos van a regalar 3 de los 5 colores diferentes. No importa el orden en este caso porque de los 5 colores no importa si nos van a regalar primero un color o después el otro color. No hay, en este caso, el orden que nos importe. Si se repiten elementos, sí, nos pueden tocar 3 colores iguales, 3 colores diferentes, 2 colores iguales y uno diferente. Entonces, sí se pueden repetir los elementos. Primero identificamos las combinaciones con la repetición que sí cumple, entonces pasamos a usar la siguiente fórmula, determinada ya por los módulos, que la combinación por repetición y que nuestros compañeros ya explicaron. La n vendría a ser el número de elementos y R vendría a ser el número de elementos que se conforman en cada grupo. Entonces, aplicando la siguiente fórmula, vendría a ser el número de elementos, los 5 colores diferentes, y el número de
elementos en cada grupo que vendrían a ser los 3 caramelos que nos van a regalar. Aplicando en la fórmula y reemplazando vendría a ser que 7 factorial sobre 3 por 4 factorial. Nos da un resultado de 35 combinaciones diferentes. Bien, entonces, esto sería aplicando la fórmula de combinación por repetición. Como nuestro compañero Edison nos estaba hablando un poco de que esto se puede transformar a una combinación sin repetición. ¿Cómo? Aplicando esta parte de aquí, o el concepto que ya vimos. Del número de elementos se le suma el número de elementos de cada grupo restándole 1, y así nosotros transformaríamos a una combinación sin repetición. Y aplicaríamos la siguiente fórmula y vamos a comprobar que nos va a salir lo mismo. Entonces sería 5 más 3 menos 1, una combinación de 7, en este caso elementos, en grupos de 3 elementos. Entonces resolviendo sería 7 por 6 y por 5. El número que está arriba nos indicaría cuántas veces o hasta qué número nosotros vamos a llegar, que sería 7, 6, 5, 3 veces. Y en la parte de abajo el número que se encuentra acá vendría a ser el factorial 3 por 2 y por 1. Y resolviendo nosotros esto, obtendríamos un total de 35 combinaciones diferentes que se pueden hacer, obteniendo los 3 caramelos de los 5 colores diferentes. Y hemos comprobado que se obtiene el mismo resultado, ya sea por la combinación por repetición o la transformación, que sería la combinación sin repetición. Bien, muchas gracias por su atención acerca de las combinaciones con repetición.